Vivir de las rentas es un sueño que seguro que quieres alcanzar, pero que sin la estrategia correcta podría convertirse en tu peor pesadilla. Si quieres ganar dinero con tus alquileres sin acabar en números rojos, tendrás que evitar estos 5 errores al invertir en inmuebles y sobre todo saber cómo evitarlos para hacer crecer tu patrimonio de forma sólida y segura. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué es para ti vivir de rentas? Piénsalo por un momento. Porque para muchos es no hacer nada, que el dinero trabaje para ellos, estar constantemente de vacaciones y sin preocupaciones. No funciona así. Durante mi vida he ayudado a invertir a personas con cientos de millones de euros y a personas que no tenían ahorros. Y lo primero que debes abandonar es esa idea de vivir de rentas es igual a no hacer nada. Olvídate de lo sexy que pueda sonar conceptos como la libertad financiera o vivir de rentas, que te cuentan muchos youtubers, escritores o gurús. Y entiende que lo que debes maximizar son tus ingresos dedicando el mínimo tiempo posible. Muchos piensan que solo hay principalmente una manera de trabajar para otro, cambiando tiempo por dinero. Así las personas trabajan 150 horas al mes a cambio, con suerte, de 1.500 euros netos, es decir, ganan 10 euros la hora. Esas personas, cuando piensan en pagar una pequeña entrada para comprar un piso con hipoteca para alquilar y que les queden 200 o 300 euros, lo ven como mucho trabajo para ganar poco. Lo mismo ocurre cuando uno escucha hablar del rent to rent, que consiste en alquilar una propiedad y realquilarla con el permiso del propietario por espacios, por ejemplo, por habitaciones. Piensan que eso es mucho trabajo. Es cierto que cerrar el acuerdo de una propiedad te puede requerir decenas de horas, pero luego te requeriría menos de 5 horas al mes, ganando alrededor de 500 euros por vivienda en un rent to rent. Es decir, que si dedicas menos de 5 horas al mes y ganas 500 por vivienda, estarás ganando más de 100 euros la hora. Hay muy pocos trabajos que te paguen eso. Lo mismo ocurre con comprar, reformar y vender, que dedicando entre 70 y 100 horas en total en un proyecto, puedes lograr más de 25.000 euros. Eso significa que estarás ganando más de 250 euros la hora. Una locura. Eso mismo le ha ocurrido a Joana, que ha comprado un piso bajo con patio en Leganés. El precio de compra 115.000 euros, que consiguió rebajar desde los 124.000 euros que le pedían. Y el total de inversión con la reforma y los gastos fueron 162.500 euros. Lo consiguió vender con una rentabilidad del 14%, que le dio 22.500 euros de beneficio. Por eso es tan importante tener la estrategia adecuada en cada momento de tu vida. Y nunca pensar en vivir de rentas no es no hacer nada, sino en dedicar tu tiempo a lo necesario para que con muy poco tiempo dedicado puedas vivir de rentas. Si entiendes con profundidad este concepto, que es clave, vamos por el segundo error. El segundo error, y tal vez el más común, es no tratar tu inmueble como un negocio. Te sorprendería la cantidad de personas que compran un piso o una casa sencillamente porque les parece bonito o porque creen que está barato, sin pararse a pensar en la rentabilidad real de ese inmueble. Para vivir de las rentas necesitas hacer un cálculo minucioso de al menos estos 4 puntos. La hipoteca o préstamo. Define cuánto vas a pagar de cuota mensual, el tipo de interés y posibles subidas en caso de escoger una hipoteca mixta o variable. El primero es la hipoteca o el préstamo. Tienes que definir cuánto vas a pagar de cuota mensual, el tipo de interés y posibles subidas, en caso de escoger una hipoteca mixta o variable. El segundo son los gastos fijos. Te estoy hablando del IBI, el impuesto de bienes inmuebles, así como otras cuotas que debes tener en cuenta, como por ejemplo la comunidad de vecinos, el seguro, la gestión de inquilinos si la tienes delegada. También tienes gastos variables y de mantenimiento o reparaciones. Por ejemplo, si se rompe el calentador o hay goteras. Tú como arrendatario debes responder y arreglar estos problemas. O mejor dicho, de contratar a alguien para que lo arregle. Y por último, y algo que pocos tienen en cuenta, los posibles vacíos del alquiler. Es decir, los periodos en que el inmueble podría estar sin inquilino y por tanto sin renta, sin percibir dinero. Nosotros en nuestra empresa Monex Capital siempre lo tenemos en cuenta a la hora de aportar la documentación a nuestros clientes y en nuestro caso definimos un porcentaje de ocupación del 98%, porque cuando asesoraba a una Socimi descubrimos con cientos de pisos que tenían alquilados que ese era el tiempo de ocupación medio entre que un inquilino se va, que tiene que avisar generalmente 30 días antes, según lo que se pacte en cada contrato, hasta que entra un nuevo inquilino. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque de nada sirve que tu piso se vea precioso si cada mes gastas más de lo que ingresas, generando un cash flow negativo. Esto quiere decir que sale más dinero del que entra en tu bolsillo.
A la larga esto se vuelve insostenible y acaba por comerse tus ahorros. Imagina que compras un piso por 120.000 con una hipoteca de 90.000. Si tu cuota es de 450 euros al mes, los gastos de comunidad son de 50 y calculas 50 adicionales para el seguro, IBI y servicios, ya sumas 550 euros. Si esperas recibir 600 de renta, realmente te quedas con 50 euros de margen y no estás contemplando posibles reparaciones. En cuanto surja un imprevisto, tu rentabilidad desaparece. Por último, te quiero dar un consejo adicional si estás pensando en alquilar por habitaciones o usar el alquiler turístico, ya sea por Airbnb, Booking u otras plataformas. Haz un plan B con el escenario de alquiler tradicional. ¿Seguiría siendo rentable si solo pudieras alquilarlo de forma estándar? Esto protege tu inversión ante cambios de normativa, crisis del turismo o temporadas bajas. Mejor ser conservador en los números que pecar de optimista y llevarte un susto. El tercer error que arruina el sueño de vivir de rentas es no tomarte en serio la selección de inquilinos. Por ahorrarte tiempo o por un exceso de confianza, puedes terminar con alguien que no paga, descuida tu propiedad o genera conflictos con los vecinos. La selección de inquilinos puede llevar de tiempo, pero sin duda es clave para lograr esa tranquilidad financiera que tantos inversores buscamos. Para ello, me gusta decir que para ver el futuro de alguien, mires su pasado financiero. ¿Tiene un trabajo estable? ¿Cuál es su historial de pago o referencias de anteriores arrendadores? Toma nota de todo lo que pedimos en nuestra empresa para alquilar un piso y espero que te sirva. Muchas de las cosas que pedimos lo pedimos porque nos lo piden también del seguro de impago, porque todos nuestros pisos tienen seguro de impago. Así que toma nota. A todos les pedimos su documentación que les acredita ser quien dicen ser, es decir, el DNI, el NIE o el pasaporte. A los trabajadores por cuenta ajena, al menos las dos últimas nóminas, el contrato laboral de todas las personas que van a estar en este alquiler y si son un matrimonio, por ejemplo, y los dos trabajan, de los dos, también la renta que han tenido el último año. En el caso de autónomos, la declaración de la renta es crucial y los últimos 2 recibos de autónomos suelen ser suficientes, pero puedes pedir también los últimos 3 trimestres de IVA y la vida laboral. Y en el caso de pensionistas, el justificante de la pensión emitido por la Seguridad Social es algo relevante a pedir. Otro factor importante es mantener la profesionalidad. Evita mezclar amistades muy cercanas o familiares si no son extremadamente confiables con el dinero, ya que cuando surjan retrasos en los pagos es incómodo reclamar y la relación personal puede verse afectada seriamente. Aunque sea el propietario, no es necesario que el inquilino sepa todos tus datos o que seas su colega. Presentarte como el gestor o disponer de una agencia intermediaria que maneja el cobro y la administración mantiene la relación en un plano profesional y reduce conflictos futuros. El cuarto error es descuidar el mantenimiento. Recuerda, al alquilar tu casa estás ofreciendo un servicio. Tu inquilino necesita vivir en un lugar cómodo y seguro, y tú necesitas que el inmueble se conserve y se revalorice. Es un error pensar que vas a ahorrarte dinero por no pasar un mantenimiento anual o cada 2 años en el inmueble alquilado. Primero, porque hacer un buen mantenimiento va a ayudar a retener a tu inquilino por más tiempo. Un inquilino satisfecho suele quedarse años, ahorrándote gastos de rotación, limpiezas, nuevas reparaciones o comisiones de agencia. En segundo lugar, porque mejora la reputación de tu propiedad. En caso de necesitar un nuevo inquilino, podrás justificar un alquiler más alto si la vivienda está en un excelente estado. Y en tercer lugar, porque evitarás sorpresas caras. Arreglar una pequeña humedad hoy te costará mucho menos que ignorarla y tener un gran problema estructural en unos meses. Nosotros desde Monex Capital hacemos una revisión exhaustiva de la vivienda cada vez que hay un cambio de inquilinos para actualizarla y adaptarla al nuevo inquilino. También solemos recomendar hacer revisiones de caldera periódicamente para evitar posibles sorpresas. Por último, un tema que genera controversia entre los propietarios es el hecho de aceptar o no mascotas. Muchos propietarios se niegan por miedo a los destrozos. Y no es incorrecto permitirlas, pero si lo haces, especifica en el contrato las condiciones y mantén un fondo para reparaciones que cubran daños más frecuentes. También puedes pedir una fianza o garantía más alta por esa razón. Un acuerdo claro desde el principio te evitará malentendidos y gastos inesperados. El quinto error tiene que ver con tu mentalidad de crecimiento. Si tu propiedad te deja 200, 300 o 500 euros mensuales de cash flow positivo, ¿qué vas a hacer con ese dinero? Hay quien lo gasta en caprichos o gastos de ocio sin pensar en el largo plazo. Pero si no destinas parte de esos ingresos a un fondo de reinversión, estarás frenando por completo tu expansión patrimonial. La recompensa de invertir en inmuebles es mucho mayor si multiplicas tus propiedades con el tiempo. Con cada alquiler extra, tu flujo de caja crece y se acerca a la verdadera libertad financiera.
Por ello, puedes contemplar dos vías en tu estrategia. La vía lenta, donde puedes definir un porcentaje de tus ganancias mensuales de alquiler, por ejemplo un 50%, y reinvertirlo una vez tengas ahorrado para una nueva entrada de otra propiedad. El problema que le veo a esta estrategia es que es muy largo plazista, pues al inicio vas a necesitar varios años para poder hacer crecer tu patrimonio y así tener suficiente dinero para la nueva entrada a un nuevo inmueble. La vía rápida es la que recomiendo a la mayoría de mis clientes que se reúnen conmigo en mis consultorías de sistema de inversión. Les propongo diversificar su inversión inmobiliaria con otras estrategias, como por ejemplo optar por el modelo de comprar, reformar y vender un inmueble, donde además pueden generar un incremento patrimonial notable que les propulse a tener la entrada de esa segunda vivienda en apenas un año. Otra opción es el rent to rent, que con un pequeño capital ahorrado pueden generar más ingresos extra alquilando y realquilando por habitaciones. Lo importante es mover tu dinero. Recuerda, si tu meta es vivir de rentas, cada euro que reinviertas te acerca antes a tus objetivos. El error es estancarte con una sola propiedad y conformarte con un mini ingreso que al final no te cambia la vida. Y quiero mencionarte un error más, no tan relacionado con los inmuebles y que quizás puede sonar impopular. Creer que esas pequeñas aportaciones mensuales en un plan de pensiones, a fondos indexados, acciones que reparten dividendos, te van a dar esa independencia financiera en pocos años. Invertir en bolsa o en fondos indexados no está mal. De hecho, puede ser un complemento fantástico a tus inversiones inmobiliarias. El problema radica en la expectativa irreal de que con 100 o 200 euros al mes te jubilarás a los 40 años. La mayoría de planes de pensiones y fondos tardan décadas en generar un capital tan grande que te pague facturas, ocio y una seguridad total. Por ejemplo, si pones 200 euros al mes en un fondo con un 7% anual, que es el promedio histórico, algo que no está garantizado, en 10 años podrías tener unos ahorros en torno a 35.000 euros. Está genial para un colchón, pero no te alcanza para vivir tranquilo. En cambio, lo ideal es diversificar, pero nunca apostar todo a un plan de pensiones con esperanzas de jubilarte pronto. Ahora ya conoces los errores que no debes cometer si quieres vivir de las rentas en el futuro. Pero sé que pueden surgir dudas sobre los impuestos que se pagan cuando inviertes en inmuebles y cómo minimizarlos. Para ello he preparado un vídeo que te dejaré por aquí, donde conocerás los 5 errores más comunes que cometen los inversores en fiscalidad y sobre todo, cómo evitarlos. Haz clic en la miniatura que te aparecerá en pantalla y no te quedes con la duda.